Muy buenas, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfredo. Aquí estamos sobreviviendo. Sobreviviendo, ¿no? Hoy vamos a hablar mucho de cómo perder peso cuando, bueno, los dos nos dedicamos sobre todo a ayudar a hombres que tienen muy poco tiempo y que tienen mucha carga familiar y laboral. Y tú además has sido padre hace nada, o sea que creo Sí, hace, que... hace mes y medio, entonces lo estoy viviendo en mis propias carnes. Pero todo es mucho más fácil si lo tienes integrado como nosotros, por lo menos lo tienes integrado esos hábitos. Pero bueno, siempre hay tips y consejos que se pueden dar para las personas que aún no los tienen integrados, integrarlos. Quiero empezar haciéndote una pregunta, pero antes de eso te quiero leer una cosa, ¿vale? De esta libreta, tengo apuntado aquí una persona que empezó conmigo esta semana el programa. Y este chico me decía, mira, el tema es que llevo preocupado muchos años con el tema de el porcentaje de grasa, ¿vale? Me siento muy tapado y siento que aunque entreno 3 4 días a la semana, todavía, pues eso, me veo mal. Pero no era eso realmente, luego profundizando, ¿no? En la llamada, no era el tema de la tripa o el tema estético, que es súper legítimo y me parece muy bien y a todos nos pasa y a todos nos preocupa. Pero él le daba más importancia, al final le terminó dando mucha más importancia al hecho de que o sea, se sentía que tenía poca energía, ¿vale? Que quería recuperar energía y me decía, mira, yo lo que no quiero es una dieta estricta, porque una vez estuve con un nutricionista, me puso una dieta súper estricta y el problema de eso es que fue algo insostenible. Me definí mucho, pero la restricción fue tan grande que casi desarrollé un trastorno de la conducta alimentaria y al final tuvo un efecto rebote brutal, es decir, recuperó el peso. Entonces él me decía, quiero algo que haga clic conmigo por fin y que no vaya a remolque, me decía él, ¿no? Él usaba mucho esta palabra, como diciendo, llevo toda la vida a remolque, pues bajo de energía, improvisando comidas, y al final esa baja energía es la que dice, en mi trabajo, que es muy demandante, él es médico, va a tope y se va apagando muy rápido a lo largo del día. Entonces se pone con el móvil, cuando baja esa energía dice, pues eso, me pongo con el móvil, porque pierdo energía, y entonces te Necesitas pones ahí dosis de como... dopamina, ¿no? Para compensar esa Exacto. baja de energía. Es que esto me pareció como muy humano y digo, es que lo voy a leer tal cual. Y luego llega al gym ya cansado, entonces, aunque tiene fuerza, o sea, aunque está claro que él tiene muy claro el por qué lo hace, Tiene disciplina, pero no tiene energía como sí, para llevar a cabo esa disciplina. exacto. Entonces, ¿por qué quería empezar preguntándote, o sea, leyendo esta libreta? Porque yo te quiero preguntar cuáles son los principales obstáculos que detectas en hombres desde los 28 a los 55, que son la mayoría de los hombres que nos contactan a ti y a mí. ¿Cuáles son los principales obstáculos que crees que tienen a día de hoy en su salud? Yo creo que el principal obstáculo es que al final todo el mundo se plantea el perder peso, el perder grasa como algo temporal. Es decir, si tú te planteas tu dieta como algo temporal, tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Y por lo tanto, los cambios que consigas van a tener una fecha de inicio y una fecha de fin. Pero tienes que plantear como un cambio en ti, o sea, dentro de ti. Si tú quieres cambiar, tú quieres conseguir un físico distinto al que tienes ahora, necesitas cambiar hábitos y necesitas cambiar muchas otras cosas dentro de ti. Entonces empieza cambiando la persona para conseguir los resultados. Eso es lo que tendrías que enfocarte principalmente. ¿Qué pasa? Que si lo que dice tu cliente asesorado que va a remolque siempre, es porque al final se está planteando siempre una opción que no casa con él. Realmente se está haciendo una dieta demasiado restrictiva, que le está quitando energía y por lo tanto no va a poder mantener el tiempo, la adherencia se va a perder sí o sí, y por lo tanto el efecto rebote que tienes rompiendo el metabolismo va a ser brutal. Y principalmente lo que deberíamos de enfocar es, tú tienes que conseguir un cambio físico y lo quieres mantener. ¿Durante cuánto tiempo quieres mantener ese cambio físico? Si lo quieres mantener durante toda la vida, los cambios que tienes que instaurar en tu hábito, en tu personalidad, tienes que mantenerlos toda la vida. Entonces, hasta que no te plantees eso tú como persona, no vas a conseguir el cambio que realmente quieres. Y ese es el principal problema, que la gente quiere un cambio temporal, no conscientemente, pero sí inconscientemente, porque no quieren, muchas veces no están pensando en cambiar realmente la forma de alimentarse. Entonces, primero tienes que ser consciente de que tu forma de alimentarte hasta ahora no ha sido la correcta y por lo tanto estás en la situación en la que estás. Cuando eres consciente de eso, necesitas ayuda y alguien que te asesore a cambiar esa forma de alimentarte. Aparte de que te dé las pautas, que está muy bien que te dé las pautas, pero que poco a poco te vaya reeducando y que vayas adquiriendo tú las habilidades para poder ser autónomo a la hora de luego tomar decisiones
y seleccionar bien los alimentos, seleccionar bien las proporciones y que siempre vayas a pedir ayuda cuando la necesites, pero tienes que ser consciente de que esos cambios los tienes que mantener. Entonces, el principal obstáculo que yo creo que nos encontramos es ese, que la gente viene rebotando de muchas dietas, muchas modas, muchas tendencias que a día de hoy todo el mundo habla de ellas y cualquier persona influyente puede divulgar y puede captar muy bien la atención de la gente, y ese tipo de alimentación o ese tipo de tendencias muchas veces hacen más daño que bien, que en momentos puntuales y bajo una estrategia adecuada pueden funcionar, pero las personas se agarran, se aferran a cualquier extremo que les asegure cambios rápidos y drásticos, y todos los cambios que se consiguen rápidamente y drásticamente tienen un efecto rebote drástico y extremo. Entonces eso es lo que tenemos que huir. Y esto del remolque te lo comentan mucho. Es decir, no necesariamente lo de la energía solamente, sino esto de andar tocando de oído, ¿no? O improvisando comidas a Claro, lo largo de la semana como pueden. yo creo que hoy en día, con tanta información que tenemos en redes, todo el mundo va a remolque por eso, porque les bombardean con tantas recetas, tanta información, lo que te decía, tendencias, patrones alimentarios diferentes, la dieta paleo, la dieta cetogénica. Al final la gente quiere hacer tantas cosas, no sabe qué es lo correcto, va probando sin un guía que le estructure realmente ese cambio que tiene que conseguir, y por eso siempre van a remolque, porque tú pruebas una tendencia, una metodología, un patrón alimentario concreto que igual no te está beneficiando, te está quitando la energía, pues pruebas otra cosa. Entonces pruebas otra cosa que tampoco te va a beneficiar a largo plazo y pruebas otra cosa. Y al final vas a remolque por eso, porque tienes tantísima información, hay tanta gente en Internet influyendo en los demás, que te es difícil, sobre todo el cliente, nuestro cliente prototipo, que es un poco la persona así un poco más ocupada, que no tiene tiempo tampoco de investigar y de tener un espíritu tan crítico como igual podríamos tener nosotros para separar el grano de la paja, al final acaba cayendo muchas veces en esas tendencias facilonas. Y ese es el problema. Y también de hecho me preguntaba uno muy avanzado, me dijo, he escuchado que cada vez que pierdes peso, luego si recuperas peso, tus depósitos de grasa son más grandes. Me lo dijo tal cual. No es que sean más grandes, pero es mucho más fácil recuperar el peso cuando vienes de Eso de es. una dieta extrema y con resultados extremos, y el efecto rebote es mucho más fácil que recuperes el peso mucho más rápido. Tal. Es que de verdad yo creo que a los dos nos llegan muchos hombres que nos vienen y nos dicen, o sea, parece que esto como que solo es, o que solo era esperable en mujeres, ¿no? Que llegan a la menopausia y que después de 50 años han probado todas las dietas habidas y por haber, porque pues además las mujeres desde muy jóvenes, desgraciadamente, tienen una relación con el peso muchas veces influido desde casa, desde su Hay propia mucha presión madre, social también por... mucha presión social. Pero en el caso de los hombres también sorprende y sucede, ¿no? Muchos que han probado distintas dietas súper restrictivas, pues una keto, bueno, cualquier dieta que tenga nombre y apellido es una dieta por definición restrictiva o que censure algún macronutriente por completo, ¿no? Esto, pues eso te quería decir, que nos llegan muchos hombres así, ¿no? Sí, que Que, parece que solo sea algo relacionado con la mujer, que siempre ha tenido más tendencia por cuidarse y demás, pero hoy en día sí, los hombres también, ahora, estéticamente, casi todas las personas, ahora, el principal cambio, la principal razón por la que quieren conseguir el cambio es estética, que al final es genial, totalmente factible, es decir, consigue total. la estética y luego irás a por la salud, te lo puedo asegurar, porque al final lo que te interesa a ti es morir joven lo más tarde posible, y eso es lo que todo el mundo yo creo que trata de conseguir o deberíamos de conseguir. Entonces tú al final vas a empezar por estética, cuando ya estéticamente te veas bien, vas a querer mejorar la salud porque te vas a encontrar mucho mejor. Y yo creo que el hombre ha cambiado ya el chip también, ya ahora estéticamente se quiere cuidar más. También ahora el mundo fitness está como muy de moda también, ¿no? El ganar masa muscular, que antes estaba un poco más demonizado, ahora ya se está viendo que realmente el músculo es un seguro de vida. De hecho, es el mejor seguro de vida que podemos tener. Sí, Y claro, la masa muscular siempre se asocia mucho más al hombre, que ahora las mujeres también están entrando en el mundo de la fuerza y de la masa muscular, y se está viendo que la gente que tiene más masa muscular va a vivir mejor. No durante más tiempo, que probablemente sí, porque la longevidad tiene más que ver con la genética, pero el cómo lleguemos a esa máxima edad que por genética podemos llegar, cómo lleguemos, eso depende más de ti. Entonces la gente se está dando cuenta de que, joder, tú quieres vivir bien para ti y para los tuyos también. Y ahora, sobre todo, las personas, los hombres que son padres también. Por ejemplo, yo ahora, sobre todo, me cuidaba por mí mismo, pero ahora me interesa más cuidarme aún más
por el hecho de poder yo estar cuidando de mi hijo y disfrutar de mi hijo y no ser una carga para mi hijo nunca, para ser autosuficiente. Todo lo que hagas ahora, es como las inversiones, todo lo que inviertas ahora, te va a dar tu recompensa de aquí a X años. Y yo creo que la gente va siendo consciente de ello. Es un motor muy potente ese, pero el físico, el conseguir un determinado físico, a veces es muy... Está ahí, ¿no? Está muy... Siempre va a estar. Sí, lo llevamos dentro y bueno, yo una de las razones, y me voy a sincerar porque esto va de tener una conversación natural y tranquila, una de las cosas por las que más te escucho de los consejos es porque admiro tu físico. Yo admiro el Yo empecé a físico que tú entrenar por tienes. el físico, al final todo el mundo empieza a entrenar, yo creo, por el Sí, físico con 16, 17 años sí. y cuesta conseguir el físico, cuesta conseguirlo y cometes muchos errores, pero luego al final tú tienes que seguir entrando por el físico y a ti te gusta verte bien. Y el que diga lo contrario, miente. Todo el mundo al final tenemos un poquito de ego de decir, joder, a ti te gusta bien, te gusta sentirte bien, te gusta estar estéticamente bien, pero cada uno puede estar, la estética de una persona puede ser totalmente diferente a lo que otro considera estar bien. Yo, por ejemplo, ahora me mantengo en un 12-13% de grasa, más o menos, ya no me lo calculo tampoco, pero porque yo me veo bien y hay personas que igual le gustaría estar por debajo de un 10%. Para mí el sacrificio que involucra estar ahí, a mí no me compensa. Yo estando así ya con la masa muscular que he conseguido durante los años y mantenerla, ya va bien. Pero sí, al final todo el mundo empieza a entrenar por estética y es uno de los pilares fundamentales. Solo puedes entrenar o por salud, por rendimiento, o por estética principalmente, por recuperar alguna lesión o por algún dolor. Pero al final son los tres motores que van a mover cualquier cambio en tus hábitos y en tu comportamiento. ¿Cuántos años llevas, me lo has dicho alguna vez, pero quiero que lo digas, entrenando tú? Fuerza. Entrenando pues, desde los 16 más o menos y ahora tengo 37, o sea que ya llevo unos 20, 21 años, con muchos fracasos al principio, ¿no? Porque cuando empiezas a entrenar mal, las rutinas te las organizas muy mal, no comes como toca, no descansas como toca, no te involucras bien, pero bueno, cuando empiezas a entrenar en serio vas notando que los cambios sí que se producen de forma mucho más frecuente y con una progresión clara. De la otra manera es un poco más errante. Sí que es verdad que si tú empiezas a entrenar con 16, 17, 18, 20 años, con los niveles de testosterona y tu nivel hormonal es muy proclive a que vayas a ganar masa muscular con poco que hagas las cosas medianamente bien. Sí que es verdad que conforme cumples años, y ese es el problema, que nuestro perfil de cliente ya a partir de los 30, 35 años, tienes que hacer las cosas aún mejor para optimizar ese proceso de ganar masa muscular, perder grasa y optimizar lo que es estética y rendimiento, que es lo que más cuesta. 100%. Y te quiero preguntar una cosa. Cuando me dicen, cada vez que nos dicen estoy tocando de oído, voy al remolque o voy improvisando comidas, siempre me hace darme cuenta de que, y te lo pregunto a ti, ¿tú crees que los hombres, la mayoría de las personas de eso, de entre 30 a 55 años, saben cuántas calorías consumen al día? Pues yo creo que todo el mundo subestima las calorías que come y Subestiman, vale. subestima. La inmensa mayoría subestima las calorías que consume y no solemos ser conscientes. Pero ¿tú crees, por ejemplo, que sería útil para una persona saber cuál es su gasto energético total? Más o menos. O sea, yo creo que deben de ser conscientes porque al final si tú no llevas un control de lo que consumes y lo que gastas, que nunca va a ser exacto, ¿vale? Siempre va a ser aproximado, pero ya tienes un punto de referencia sobre el que orientarte, si no vas a ciegas. Es decir, es como si tú pretendes ir de aquí a Huelva sin un mapa, puedes llegar, pero con un GPS vas a llegar mucho más rápido, ¿no? Que si vas directamente por la carretera, por tu intuición y tirando por donde puedes. Entonces, al final tú necesitas, sobre todo al principio, no es necesario siempre pesar todo lo que comemos y demás, pero sí que tienes que ser consciente de cuánto gastas y a razón de cuánto gastas, cuánto necesitas consumir. Ahí estoy contigo porque creo que gran parte de darle la vuelta a esa improvisación es por lo menos tener unas nociones básicas de cómo funciona tu cuerpo y sí, más o menos, oye, saber, oye, de cuántas calorías más o menos tu alimentación semanal, ¿no? O al menos la mayor parte de los días que la vas a Por hacer lo en menos en qué casa. rango te tienes que mover. Claro. Y dime cuántas proteínas comes al día, más o menos. ¿Cuántos gramos ingieres al día? ¿De Pues mira, cuántas... Esa claro, última... No, no la tuya, sino yo me refiero que tú le preguntas a la mayoría de las personas de y nuestra no lo edad saben. o...
No lo saben. No lo Oye, saben. ¿y de cuánto ha sido esa ingesta que has hecho en la cantina de la oficina o esa cena con tu pareja por la noche en casa? ¿Cuántos Exacto. gramos de proteína tenía? O cuánta verdura, simplemente. No vayamos a macronutrientes. ¿Cuánta verdura Bueno, comes? No lo saben tampoco, realmente. No, comí por ayer. supuesto. Comí ayer verdura, digo, ya, pero hay que comer todos los días. Y por lo menos en las principales comidas. Entonces sí que es verdad que la gente no es consciente realmente de lo buena o mala que es su alimentación. Porque no saben ni lo que deben hacer muchas veces, ni lo que están haciendo. Tampoco eres consciente. Es lo que te digo. Hay gente que desayuna y no sabe si ha tomado algo de proteína o no. O va a comer y no sabe si va a tomar algo de proteína. Se hace un hervido, patata, judía, zanahoria, cebolla y verdura, pero nada. Y le digo, ¿y la proteína? Como que la proteína, ya tomo por la noche proteína, digo ya, pero al final igual necesitas un poquito más. La gente no es consciente ni de lo que necesita ni de lo que suele hacer. Exacto. O que desayune lo mismo. Bueno, el mítico desayuno de galletas con mermelada o tostada de tomate y aceite, que es el desayuno que toma el 80% de la gente de este país, pero que al final no puede ser lo mismo lo que desayune alguien que va a una oficina, como, no sé, yo mismo que trabajo sentado delante de un ordenador la mayor parte del día, o un ingeniero que va a un almacén y se hace 13.000 pasos en el, Correcto. en O el un almacén de enfermero que va al logística. hospital y va a estar andando sus 15.000 pasos también. Exacto. Y que está poniendo vías, que está haciendo cosas con las O manos, que que vas a está entrenar apretando. por la mañana. Para mí, yo creo que existen tres Claro. tipos de desayuno que deberían ser. A ver, Los, cuenta. está el desayuno de la persona sedentaria que se va a una oficina, ¿vale? Que se tiene Ajá. que ser más rico en fibra y en proteína, sobre todo por la saciedad, y más bajito en hidratos de carbono, porque no necesitamos una respuesta glucémica muy rápida y elevada, porque no necesitamos esa energía. Luego tendríamos el de la persona que desayuna tarde y ha hecho ya actividad antes, por ejemplo, porque entrena en ayuna, como yo muchas veces, que ahí sí que le puedes meter un desayuno contundente con hidratos de carbono, de absorción rápida, proteína, bajo en grasas, te da igual. Y luego la persona que tiene una actividad tiene una profesión más activa o que va a entrenar después y también necesita una fuente de hidratos de carbono sostenida y no haría falta que fuese tampoco tan rica en proteína y más baja en grasas. Entonces tienes esos tres perfiles, ¿no? El que va a sentarse en Sí. una silla, el que va a entrenar o el que ya viene de entrenar o de hacer actividad física. Entonces así modulas, con esos tres tipos de desayuno, podrías modular ya perfectamente, porque al final lo más importante es que la persona tenga una glucemia acorde a lo que va a hacer. Porque la gente se queja también. No hay que tener picos de glucosa, no hay que tener picos de glucemia. Los picos de glucemia son normales. Lo que pasa es que no son normales Claro. si no van acompañados de una actividad acorde a ese pico de glucemia. Entonces, si tú, digamos, haces coherente esa glucemia a tu desempeño físico durante el día, vas a conseguir una respuesta metabólica de tu cuerpo mucho más ajustada a lo que debería ser. Es decir, no vas a acumular grasa, vas a optimizar la ganancia de masa muscular si optimizas la glucemia a tu patrón de actividad. Sí, 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 totalmente. Y te quiero preguntar ahora un poco sobre el proceso de pérdida de peso, ¿no? Una persona, un hombre que empieza a perder peso, que está en el punto A actualmente, es decir, que tiene margen de mejora, que es consciente de ello y, oye, dice, venga, va, me pongo a ello. Todo el proceso, ¿no? Que supone a nivel emocional, te quiero preguntar. ¿Qué supone todo ese proceso? Porque me parece que es como el tenis, tío. Es muy. Aunque tú estés acompañado y tengas tu entrenador o tu nutricionista, en el mejor de los casos, que luego hablaremos de eso, me parece un proceso psicológicamente muy duro. Porque vas a pasar momentos de. Y quiero que me lo cuentes, pero de estancamiento, de dificultad, de sentir. Eso, cuenta, cuenta. Sí, al final es un proceso de altibajos, como dices tú, como en el tenis, donde vas a tener momentos de euforia, de decir, hostia, todo va bien, eh, porque al final la gente, el problema es que nos basamos mucho en datos numéricos, es decir, la gente se obsesiona con el peso y el peso debería ser una medida secundaria para valorar el progreso, porque al final el progreso tú nunca vas a poder perder peso de forma lineal. La pérdida de peso siempre va a fluctuar, va a haber momentos y semanas en las que el peso va por cualquier circunstancia. Además, el peso de una persona a lo largo del día va a fluctuar entre 1,5 kg y 2, puede fluctuar perfectamente y no debes de obsesionarte. Y la gente se obsesiona mucho con cómo va evolucionando la báscula. Y yo muchas veces lo que le digo es que al final tú te sientes mejor en el gimnasio, levantas más peso y la ropa cómo te queda. Te queda mejor, te notas más deshinchado, la ropa más holgada. Olvídate del peso. El peso a mí me interesa el peso, pero para hacerme mi gráfica y poder ver la evolución a largo plazo, pero simplemente
tienen que ir por sensaciones y yo creo que la gente lo que tiene que valorar es la sensación a nivel físico de cómo está evolucionando de una semana a otra. Y sí que va a haber momentos, va a haber semanas malas en las que por lo que sea, por circunstancias, tienes muchos eventos sociales que tienes que dejar de vivir, pero al final tú te has puesto esta meta, te da igual llegar más rápido o más lento. Si tu objetivo es llegar aquí, no te obsesiones con la rapidez de llegar ahí. Que a mí muchas veces lo que me pasa es que la gente quiere Sí, llegar como muy rápido al sí, muy objetivo. rápido, muy rápido, Se sí. plantean un plazo temporal y dices, vale, sí, si todo lo hiciésemos perfecto podríamos llegar, pero es que no es necesario hacerlo perfecto. O no toleran eso, la imperfección, ¿no? El fracasar o los microfracasos Claro, o, oye, esta semana lo he hecho fatal, pero encadenar, por ejemplo, 3 semanas haciéndolo fatal, y al principio siempre es, venga, va, me pongo otra vez, estoy reenganchadísimo, ¿no? Y te sí, mandan una nota de voz, ya ha pasado el pico, ahora ya estoy mejor, venga, ahora lo voy a hacer bien. Y tú lo escuchas y dices, en el fondo, me alegro. Ojalá pilles ahora una buena inercia y eso nos haga mantenernos, pero me estás dando a entender que al final, si no hay condiciones ideales, no hay progreso. Y no es cierto, ¿no? y no es Tú cierto. ahora eres padre, me mandas notas de voz y estás encima de la cinta en tu casa caminando con el bebé en brazos que se te ha dormido. Por cierto, muy buen tip para que se duerman los Exacto. bebés. Sí, ya colgaré 3 tips que a mí me han servido para que se duerma mi bebé, que no duerme nada, ¿vale? Lo aviso, pero he conseguido que se duerma con 3 cosas, que ya lo contaré. Pero sí es verdad que al final te tienes que adaptar a tus circunstancias. Yo ahora, por ejemplo, para mí lo óptimo y lo perfecto para mí es entrenar 4 o 5 días a la semana en el gimnasio, 1 hora, hora y media. Llevo un mes y medio que piso el gimnasio 3 veces. Entonces yo lo que hago ahora es adaptarme. Me adapto, entreno en casa los 10 15 minutos que voy viendo cada día que me deja las circunstancias de mi día a día, de mi vida, para entrenar y me adapto. Y no es que no progrese, progresas de otra manera, progresas más lento, pero al final sigues avanzando. Si lo importante es hacerlo. Y yo creo que aquí hay 3 enemigos, macho, que todo el mundo tiene. Y es la motivación, el perfeccionismo y el momento oportuno. Y no es que sean malos de por sí, pero la gente está esperando siempre que llegue la motivación y si no, no lo hace. O está llegando que sea el momento, tener la rutina perfecta, el plan perfecto para accionar y si no, no acciona. O está esperando el momento oportuno para hacerlo y si no, no lo hace. Y entonces, en vez de eso tú necesitas disciplina y acción y punto. Y ya está. Y al final la gente muchas veces lo utilizan como barreras o como excusas. Y tú no necesitas motivación, la motivación te va a llegar, ¿verdad? Pero aprovechala que te pille con la disciplina ya bien arraigada en tus hábitos. Si no, entonces lo que tienes que hacer y lo que yo creo que la gente debería ser consciente es que lo perfecto es temporal. Eso sí que es temporal. Nunca lo puedes hacer siempre perfecto. Podrá haber 1 o 2 semanas perfectas, pero todas las semanas son imperfectas. Es decir, yo de los 20 años que llevo entrenando, no he hecho ningún mes perfecto de entrenamientos. Al final siempre hay altibajos, pero al final tú eres disciplinado y sigues adelante. Y aunque haya meses malos, me rompí el aductor también, estuve 3 meses sin poder entrenar correctamente como a mí me gustaba y te vas adaptando y luego ya recuperas. Y al final el problema es eso, que la gente se rinde enseguida, no soportan el fracaso como tú decías, de encadenar 3 semanas seguidas de no poder hacerlo bien, no pasa nada. O sea, ¿cuánto tiempo tienes por delante para llegar a tu objetivo? Por 3 semanas vas a estar todo por el suelo, por así decirlo. Es como la gente que intenta, que también me hacía mucha gracia, que a mí me vienen hace 2 meses y dicen, es que no sé si empezar ya con el plan para perder peso o esperarme a después de Navidad. Digo, Bueno, a ver, pero después de Navidad, ¿cuántas, muy, cuántas muy típico comidas, eso. claro, cuántas comidas tienes en Navidad? Tienes una comida de empresa, la comida de Navidad, la Nochebuena, Nochevieja, ponle 5 o 6 comidas, ¿vale? En 2 meses, ¿cuántas comidas puedes tener? Creo que son 150, 160 comidas en total que vas a hacer. Entonces, por 6 comidas que vas a hacer mal, que ya lo sabes que vas a hacer mal, y no quiero decir mal, sino en exceso, ¿sacrificas el resto de las 150 comidas? Pero luego terminan siendo más realmente, porque son días en los que uno ya ha Sí, empezado a comer. Exacto. Entonces al final ya sí pero que es ponle cierto que 20. terminan siendo más, pero aún así, exacto. Eso es. Es como decir, no, ponte a 150 en la autopista. Es que al final, respecto a ir a 120, ¿cuántos minutos vas a ahorrarte de un viaje de cuatro Claro, horas? ¿qué te habrás? Es ¿Tres muy minutos? ¿Te poco. merece la pena? Es muy poco lo que te Sí, terminas ahorrando, ¿no? Entonces, esto es lo mismo y te lo digo porque creo que una de las cosas que tenemos que hacer mucho es trabajar ese tema de las expectativas, ¿no? Decir, oye, es que vas a fallar. No, no, que ya lo sé, ya lo sé. Sí, pero luego, ya lo sé, pero pero luego cuando fallas tienes a que la ser consciente segunda de o a lo que la has tercera, dicho.
Claro. Y me lo dicen mucho, me lo dicen mucho. Incluso hombres que me han perdido más de 15 kilos y aún así les escucho. O sea, fíjate lo difícil que es quitarnos esto de encima de... Es que, tío, hasta que no lo tengo todo ordenado, no puedo, ¿eh? De verdad, no puedo. No he vuelto Perfeccionismo, tío, el Uno perfeccionismo. que hace natación me decía, no he vuelto a nadar hasta que ya no teníamos en la casa, se había mudado de casa en Madrid, y decía, hasta que no teníamos la casa todo mudado, los hijos tal, colocados, la persona que nos ayuda, no sé qué, hasta que no Porque lo no tengo puedes nadar ordenado. perfecto, no puedes nadar las 2 horas o la hora y media que querías. Pues haber nadado 20 minutos. Es que se trata de eso, se trata de que al final, oye, tienes 27 comidas, 25 comidas a lo largo de la semana, tienes 2 eventos, 3 eventos, el resto de las comidas las puedes hacer bien. Es decir, no porque tengas 3 o 4 días, o sea, 3 o 4 comidas a lo largo de la semana que tienes un evento social y que sí que es verdad que tienes que controlar lo que puedas controlar, el resto de las comidas siguen importando. Al final la regla del 80-20 de Pareto siempre funciona. Al final necesitas hacer el 80% bien. Es al revés, ¿no? La regla de Pareto es que el 20% de los resultados, el Sí, 20% sí, haciendo el 80% de los resultados, pero me refiero que una dieta flexible haciendo el 80% bien y haciendo el 20% mal también sí. funciona perfectamente. El otro día se lo escuchaba a Francis Holloway, que es un nutricionista deportivo Buenos argentino, libros. muy famoso. Él decía que practicaba, bueno, él en concreto decía que practicaba el 85-15, pero que el 80-20 le parece más que suficiente. ¿Te parece a ti que eso es un mínimo viable? Bueno, más que mínimo Sí. viable, sino Yo, algo yo hago más por realista. el 90-10 porque al final yo disfruto mucho de la Sí, comida saludable también. Es decir, si tú lo disfrutas, puedes hacer un 90-10. Incluso yo hay es que es semanas eso, que prácticamente no tengo la necesidad tampoco eso es. de hacer nada fuera de lo saludable, por así decirlo. Pero un 80-20 es totalmente viable para conseguir muy buenos resultados. Y sobre todo si eres disciplinado a nivel de entrenamiento y de entrenamiento de fuerza. Bueno, y porque te has acostumbrado también a comer sano y rico, que creo que eso es muy importante, y sabes cocinarte sano pero rico con esas recetas, y luego también porque tienes muy claro el por qué te quieres cuidar, ¿no? Y tienes claro una planificación y todo nace de ahí. Por eso también te resulta fácil llevar ese 90-10. Porque muchas veces no es fácil llevar un 80 ni siquiera un 80-20, porque, o empezar el proceso de pérdida de peso, porque no sé qué te parece a ti, pero he detectado que muchos hombres tienen miedo a empezar un programa de pérdida de peso por fracasar. Es decir, realmente lo que tienen no El es miedo al fracaso. desconfianza en que alguien les pueda ayudar. No tienen desconfianza en que tú seas un nutricionista o tú un entrenador o tú un médico Sí, endocrino desconfían de ellos experto. mismos, ¿no? Exacto. En el fondo, yo creo que el mayor miedo o freno que le puede llevar a una persona a realmente a entregarse a un proceso de pérdida de peso es el miedo al fracaso. Y no El querer otra vez miedo, volver a pasar por ahí, volvemos al sí. principio, ¿no? De las dietas restrictivas que han seguido a lo largo de toda la vida. Todo ese historial de fracasos añadió otra muesca al historial de fracasos, ¿no? Y es como que te duele, ¿no? Poner otra esto de soy un fracasado, ¿no? Con esto otra vez me voy a enfrentar al peso, voy a encima defraudar a esta persona que me va a tratar de ayudar y eso como que nos duele mucho. Sí, pero yo creo que nace de ahí, de lo que dices, de haber fracasado haciendo las cosas que no debías hacer, es encadenar distintas tendencias, dietas muy restrictivas. Entonces tienes miedo de que no vuelva a funcionar y te crees que es culpa tuya y no es culpa tuya realmente, no es culpa de la persona, es culpa de que no ha seguido el plan adecuado o que no le han guiado correctamente. Entonces si tú buscas una persona que realmente te sabe guiar y adapta tu alimentación a tu estilo de vida, a tu capacidad o circunstancias personales y que encima te va a solucionar cada semana o cada X tiempo el cómo adaptar ese nuevo plan, porque tu plan, tu estilo de vida, tus circunstancias van a cambiar constantemente. O sea, Total. el plan que hoy te funciona no te va a funcionar el mes que viene, ni el año que viene, o si tienes otro hijo. Entonces, tú tienes que tener la capacidad de adaptar ese plan a cualquier circunstancia que te llegue. Y yo creo que cuando la gente se aferra mucho a planes muy restrictivos, muy, muy, muy estáticos, ese es el problema, que no son adaptables. Entonces, si no son adaptables, que estás abocado al fracaso. Y ese es el principal problema con el que vienen, que siempre se han adaptado ellos al plan en vez del plan a ellos. Y yo creo que es uno de los principales problemas y es lo que tienen que entender. Si el plan se te adapta a ti y tú quieres llegar al objetivo, es imposible que fracases. O sea, es que es imposible. Si tú quieres realmente llegar a ese objetivo. Me ha pasado alguna vez que se me han puesto en pausa o han dejado de repente de seguir ese plan
porque me han dicho, es que tengo muchísimo trabajo. No sabes la cantidad de trabajo que tengo. Y yo siempre pienso, sí, pero aunque tengas muchísimo trabajo, tienes que comer. Exacto, vas a seguir comiendo, vas a seguir respirando, ¿no? Vas a seguir moviéndote. Igual no vas a poder entrenar 5 días a la semana ni vas a poder hacer comidas con elaboraciones de 20, 30 minutos. Te adaptas, hay comidas y preparaciones que no requieren cocinado. Es decir, tú tienes una planificación en la que no pisas una, o sea, no coges una sartén si hace falta, no la coges en toda la semana. Y lo puedes adaptar perfectamente. O, como haces tú mucho, que son cocina, batch cooking. Cocinas Sí, un meal día prep. para 3, Mm. 4, 5 días. Y con una hora, hora y media que gastes a la semana, tienes las comidas de casi de la mitad de la semana para adelante. Entonces es simplemente planificación y se tiene que adaptar a lo que tú dices. Tienes muchísimo trabajo, pero vas a seguir comiendo. Entonces al final vas a tener que seguir descansando, vas a tener que seguir viviendo. Entonces igual no vas a poder entrenar como sería lo óptimo, pero aquí había una cosa que no sé quién se lo escuché, que existe lo óptimo y lo pertinente. Entonces lo óptimo sería lo que tú tendrías que aspirar y lo pertinente es a lo que tú ahora mismo, bajo tus circunstancias, puedes aspirar. Y entonces tú te tienes que enfocar en lo pertinente de cada momento. Siempre con el objetivo en lo óptimo, que cuando llegue el momento y las circunstancias adecuadas podrás llegar, pero si no, céntrate en lo pertinente, lo suficiente. No vayas a por el sobresaliente porque te vas a frustrar. Entonces ves a por el suficiente y continúa con el suficiente. Hasta que las circunstancias de tu vida, por lo que sea, la exigencia laboral disminuya. Yo, por ejemplo, ahora con el niño, cuando crezca un poco más, los patrones de sueño sean eh, más largos, o sea, estén más asentados, pues ya podré intentar planificar un poco mejor. Pero ahora voy un poco a lo que vaya surgiendo y yo que tengo la capacidad y los conocimientos, si no me paro por ejemplo, al principio de la semana a planificarme, a mí me genera estrés también muchas veces. Entonces, la planificación es muy importante y adaptarla a las Desde, circunstancias. desde el nacimiento has cambiado un poco tus planes de comidas. ¿Comes Lo- distinto? Los planes de comidas no tanto, porque sí que es verdad que yo ya era muy práctico y muchas veces sí que es verdad que el fin de Ya. semana me gustaba cocinar, pero yo las cocinas muchas veces las recetas que hago son en air fryer, en horno, en sartén, son preparaciones de 15-20 minutos o incluso comidas que ya están prácticamente preparadas y mezclando alimentos. Entonces yo adapto esas comidas y preparo para 2 o 3 días cada vez que cocino y me voy apañando bien. Entonces, mientras mi mujer cuida del niño, yo voy cocinando para los dos y encima aprovecho esas preparaciones que a veces son de 15 minutos en air fryer para hacer un mini entrenamiento, porque son los momentos en los que tengo disponible. Entonces, optimizas el tiempo, Te tío. haces unas zancadas ahí en la cocina, unos Un hit, push-ups, haces un hit de 10 un minutos, tabata, te da tiempo a hacer un hit y sentadillas. ducharte en 15 minutos. A ver, No es lo cuenta. más óptimo, pero es lo más ¿Qué te haces, pertinente. qué puedes hacerte en esos 15 minutos? En los 15 minutos tú puedes hacer flexiones, puedes hacer fondos, puedes hacer zancada, puedes hacer planchas, hacer varias rondas de 20-30 segundos de trabajo, 10-15 segundos de descanso y en 7, 8, 10 minutos tienes un trabajo efectivo del cuerpo completo, te vas a la ducha y cenas. Increíble. Hay que tener fuerza de voluntad y o por lo menos un poquito de disciplina, pero al final, No, no estoy de acuerdo. No hay que tener fuerza de voluntad. Hay que saber. No, 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 no. Hay que saber la técnica de hacer esos ejercicios, imaginarte haciéndolos, no o el sentirte plan. ridículo y hacerlos. Exacto. Claro, y muchas veces pensamos, buah, tenemos que hacer un snatch, ¿no? O sea, cuando pensamos en fuerza como cosas multiarticulares, complejas, que nos cansan, que nos fatigan el sistema nervioso, claro que no nos apetece hacer eso muchas veces en casa. Pero hacerte unos push-ups, unas zancadas, en el fondo no está. Claro, y muchas veces yo creo que es el saber elegir qué ejercicios hago Claro. ¿Qué aquí y rutina, qué ahora, hit puedo hacer? cuántas repeticiones. Exacto, Dame tres exacto. opciones de hit que yo me las voy a alternar a lo largo de la semana. Entonces, Claro, teniendo y esa rutina, tú llegas, lo tienes en el móvil y dices, venga, tengo 10 minutos, pongo la air fryer, pam, y te marcas esos 10 minutos y a la ducha en otros 5. Y el músculo no sabe de horas, no sabe si estás en un gimnasio o no estás en un gimnasio, con ropa de deporte o con el pijama, pero al final es que todo el tiempo que sumes, todo el tiempo eficaz que sumes entrenando el músculo, es tiempo ganado. Sí, Entonces yo sí, creo que muchas veces es esta psicología de no, si no me he puesto de pantalón corto, con las zapatillas que a mí me gustan, los auriculares, estoy en el gimnasio y tengo una hora completa, no no, entreno. no voy a poder entrenar bien. No, realmente la gente que tiene éxito progresa y tú como vas a tener éxito y como vas a progresar en tu vida y el activo que te vas a llevar de un acompañamiento es que cuando estés en casa y ese día que te ha pasado por encima el curro y solo tienes 15 minutos, te vas a saber hacer un Aprovechas. tabata de 3 4 5 o 6 ejercicios como acabas de decir y lo vas a hacer y lo vas a hacer. Y esa consistencia es la que te va a ayudar a
no sé si llegar a un 10% de grasa o un 13 como es tu caso, pero por lo menos estar en un 16, 17, 15 o incluso En algo 18 saludable y cuando llegues a en algo algo saludable, saludable en el que te mantengas sin rebotes. exacto. Y habrás adquirido esa disciplina que al final, si tú consigues, porque alguien te tiene que orientar, pero una vez tú tienes integrado ese hábito, tú en cualquier momento vas a ver la oportunidad de decir, mira, en todo el día no me he movido, voy a aprovechar estos 10-15 minutos que tengo ahora mismo para hacerlo, porque ya lo tienes integrado. Entonces, al final es cuando tú lo tienes integrado y tú necesitas entrenar, te sale. Y yo ya te digo, yo me vengo aquí a la cinta con el nano a intentar dormirlo y te haces tus 15-20 minutitos en la cinta, se duerme y dices, "Ah, voy a seguir un poquito más y así ya hago los pasos diarios porque no puedes salir a la calle tampoco tanto con el niño como te gustaría. Ahora que hace frío y demás, pues nada, Ya. aprovecho. Pero sí, sí que al final que te den una hoja de ruta con los comodines, ¿no? Por así decirlo, para cuando tengas este tipo de circunstancias y que alguien te pueda orientar, es clave. Porque es lo que dices tú, si no tienes un hit práctico que tú puedas hacer, tú tienes esos 10-15 minutos y ¿qué haces? Pues miras el móvil o miras la tele o esperas, pero no se te ocurre ponerte a entrenar, porque no lo tienes planificado. Entonces, veníamos a lo mismo, el perfeccionismo muchas veces es el enemigo de avanzar, el no poder hacerlo Esta- perfecto. y estamos hablando del entrenamiento como ese hábito fundamental para perder peso, pero no es el único. De hecho, el otro día te quiero rescatar unos segundos de una entrevista en la misma de Francis Holloway que le hacían y él decía, claro, 60 minutos de trote queman, es que me lo apunté, 36 gramos de grasa. O sea, creo que el cálculo era 0,6 por cada 10 minutos, una cosa así. Una hora de trote, 36 gramos de grasa has quemado. Y tú quieres, por ejemplo, ponte que quieres perder, en el mejor de los casos, que no sea mucho, solamente 3 kilos de grasa, o sea, 3.000 gramos. Y en ¿Cuánto una hora de tiempo trote, necesitas de trote, 36 no? gramos. Claro, entonces él decía, lo que más va a mover la aguja es pautar un buen déficit. El entrenamiento es fundamental, pero por muchas razones. Y también aumentará tu gasto energético indirectamente porque tendrás más músculo y gastarás más. Pero un poco como que fue una de las formas que le he escuchado a un profesional de la salud hablar del déficit de una forma más gráfica y que más me ha impactado. Exacto, sobre todo qué más repercusión tiene, porque tú tienes que poner la balanza de decir cuánto tiempo quieres dedicarle a perder grasa. El déficit no implica tiempo, es decir, implica disciplina a la hora y una planificación alimentaria, pero no implica que tengas que gastar más tiempo para perder esa grasa, porque lo va a hacer tu cuerpo ya de por sí, ¿no? Tú bajar las calorías, pero si tú quieres perder grasa con el ejercicio físico, implica tiempo. Tú puedes dedicarle 1 o 2 horas todos los días a entrenar, sobre todo, y a hacer correr. No todo el mundo puede. Si puedes y lo puedes combinar, te diría que pues, es una opción. Para mí no es la mejor porque al final estás desplazando el entrenamiento de fuerza también por meter demasiado cardio quizá, que la gente se obsesiona mucho con el cardio para perder grasa. Y lo que te interesa a ti para perder grasa es el déficit y aumentar la masa muscular con el entrenamiento de fuerza. Pero sí que es verdad que tienes que valorar qué prefieres, más tiempo o hacer un déficit adherente, por así decirlo, y constante. El déficit vence siempre al tiempo que tú le puedas implicar a correr en la cinta. Sí, y al final el déficit, volvemos a lo mismo, para hacer un déficit necesitas, o sea, para saber cuántas calorías menos que tus calorías de, o sea, que tus calorías de mantenimiento, Mantenimiento. necesitas saber en primer lugar cuánto gasta tu cuerpo. O sea, de nuevo, necesitas tener un conocimiento básico que te puede ayudar un profesional o lo puedes calcular por ti mismo, pero al final necesitas medir, Claro, necesitas tener una necesitas. estimación, porque Sí. si no, ¿cómo vas a...? Claro, pues al final tiras de la dieta de turno, que en el mejor de los casos, pues bueno, funcionará porque te haga una especie de déficit y en el peor de los casos funcionará pues porque el quitarte un macronutriente por completo como los carbohidratos, Empiezas low pues carb y a todo el mundo le funciona al principio, pero te quedas sin energía y tiene un efecto rebote tremendo. Al final, quitarte los hidratos de carbono no es sostenible a no ser que seas consciente de ello y quieras hacerlo como estilo de vida, que tampoco lo recomiendo. Pero si tú eres consciente y quieres hacerlo, porque quieres seguir una dieta paleo, cetogénica o lo que quieras, sé consciente de que tú te quitas los hidratos de carbono y vas a bajar muy rápido de peso, pero no de grasa. Al final vamos a lo de siempre, pierdes el glucógeno, pierdes el agua que va con el glucógeno, pierdes 3-4 kilos casi sin darte cuenta, pero no es una pérdida de peso efectiva. Y encima, en cuanto vuelves a recuperar la ingesta habitual de carbohidratos, recuperas ese glucógeno, recuperas el agua, tu metabolismo lo has destrozado y encima tienes efecto rebote. Entonces al final el déficit es la clave y ser consciente de lo que necesitamos consumir y cómo ajustarlo
mm, es el primer paso para poder avanzar hacia el objetivo que quieres. Pero tienes que ser consciente. No te hace falta que seas preciso, pero tienes que ser consciente de más o menos cuántas calorías gastas a lo largo del día. Si tienes días distintos en los que sí que entrenas, te mueves mucho más, pues tu gasto estará un poquito más elevado y los días que menos Y te muevas tenerlo en un poco cuenta. menos, pero necesitas ser consciente de cuánto gastas y cuánto consumes. Suele ser eso, 3 4 kilos. O sea, una persona ahora que después de Navidad decida hacer una low carb o una keto, que suelen Muy ser abstinence rápido, en la mayoría de los casos, que se claro, quitan 3 4 kilos se por quita, ese sí, glucógeno y ese sí, agua. O... claro, pero es temporal. Es decir, tú Mm, ten en cuenta cada gramo de glucógeno, ¿no?, que tu cuerpo quema, al son final se 4 van de agua. 4 de agua también. Sí, sí. Entonces es muy fácil bajar de peso realmente perdiendo glucógeno. Pero claro, es que encima la composición corporal empeora, porque ese glucógeno está prácticamente 400 gramos en el hígado y el resto en el masa muscular. Entonces, si tú pierdes ese glucógeno, la turgencia del músculo disminuye, pierdes el agua también que está dentro del músculo y tu aspecto físico empeora, tu composición corporal empeora. Entonces no te vas a ver mejor estéticamente. La báscula te va a decir que has perdido peso, pero tu cuerpo no. Tu cuerpo tú lo vas a ver igual, incluso peor, más flácido. Entonces no es la vía para perder y mejorar la composición corporal, que realmente es lo que quiere la gente. Cuando te dice la gente que quiere perder peso, lo que realmente quiere perder es grasa. Y más allá de la estética, lo has introducido antes hablando del tema de que ahora eres padre y te cuidas por más motivos, pero ¿cuáles son los beneficios de perder grasa, Dani? ¿Cómo se lo explicarías a un hombre que quiere perder peso o que no quiere perder peso todavía? O que no está en ese punto, pero Vale, que... que no es consciente de los riesgos que tiene el hecho de tener un porcentaje de grasa elevado. Exacto. Al final, digamos que tú tienes unos años de vida programados, por así decirlo, en tu ADN y tú tienes una baraja de cartas con las que tú vas a jugar. En la baraja de cartas hay cada carta representa una serie de años. Tú por cada patología o inconveniente físico que tengas o, o cosa poco saludable que hagas, te vas a quitar de la baraja una carta. Pues, por ejemplo, si tú fumas, vas a quitar de tu baraja una carta de 5 o 6 años. Pues el porcentaje de grasa, tener un porcentaje de grasa elevado, igual te quita 2 o 3 cartas también. Por lo tanto, tener un porcentaje de grasa elevado implica que vas a tener mucho más riesgo de enfermedades cardiovasculares y diversas patologías. Y lo que implica también es que tu porcentaje de masa muscular probablemente también sea bajo. Entonces, lo peor que puedes tener en el cuerpo es un porcentaje de grasa alta y un porcentaje de masa muscular bajo. Porque es un regulador endocrino, la masa muscular y el tejido adiposo regulan a nivel hormonal muchos procesos y muchos procesos metabólicos y te va a penalizar a largo plazo, sobre todo en la calidad de vida que vas a tener y en la calidad de vida que pueden tener tus seres queridos alrededor de ti. Porque al final no se trata de, porque muchas veces la gente te dice, es que de algo hay que morirse, ¿no? Que eso además es algo que te marca muchas veces, ¿no? De algo hay que morirse, porque te lo dice algún familiar cercano y demás. Dices, vale, pero tú no puedes elegir cómo vas a morir. ¿Y qué pasa? Que muchas veces muchas enfermedades cardiovasculares, que la gente se piensa que puede ser un infarto y tú te vas al otro barrio y ya está, pero puede ser un ictus, puede ser cualquier derrame cerebral que esté causado por un exceso de grasa en las arterias y demás, y que te puedes quedar pues con muchas disfunciones corporales que tengan que cuidar el resto de tu vida. Entonces tú quieres penalizar a tu familia también por ese defecto en la salud que ahora no lo vas a ver reflejado, pero en un futuro sí. Entonces al final yo creo que muchas veces la gente se tiene que mentalizar de que no es un problema individual, es un problema colectivo. Realmente tu problema no es que tú quieras vivir la vida y morir como quieras morir, porque al final tú tienes una responsabilidad contigo y con los demás. Y si tú estás en el punto de que te estás planteando cambiar, te tienes que plantear cambiar por ti y por los demás. Sobre todo porque es que el problema que puede acarrear a tus seres queridos, yo creo que a veces pesa más incluso que lo que para ti puede acarrear una enfermedad, un infarto, cualquier tipo de problema de diabetes, patología que pueda venir derivado de ese exceso de grasa. Puede haber enfermedades muy peligrosas y situaciones muy desagradables para el resto de los familiares por ese exceso de grasa, que es silenciosa. El exceso de grasa no te va a matar de hoy para mañana, pero sí que te va a aumentar las papeletas para que sufras distintos tipos de patologías y,
y enfermedades que, pues que son jodidas para ti y para tu familia. Entonces, Sí, yo creo que además uno de los primeros síntomas, como lo que has dicho, ¿no? Como no te he matado hoy para mañana, uno de los principales síntomas que notan muchos hombres que sienten que no están en su peso y que no se ven bien, aparte de que no se ven bien, es que lo refieren toda la energía, ¿no? Y te lo dicen, es lo primero. Es la falta de claridad mental, bueno, pues eso, llega el fin de semana cao o es que el exceso de a media grasa, lo que tarde cao, decíamos, es un regulador endocrino y va a hacer que tenga la sensación de tener menos energía, como tú dices. tu rendimiento laboral y familiar, en fin, sí, sí. Menos foco, Es menos, te centras mucho menos también. exacto, son cosas en las que sí que puedes focalizarte y son síntomas de, bueno, igual hay margen de mejora, porque a veces, incluso las personas que están vestidas y son aparentemente delgadas, parece que están bien, pero si tú no has medido tu porcentaje de grasa y más y no sabes dónde estás, muchas veces nos encontramos con, bueno, en inglés hay un término, ¿no? Que es el TOFI. El tofi, o el ¿Y qué fofisano. es el fofisano en España o en castellano? ¿Qué diferencia hay entre eso y estar fuerte y definido? Hostia, muchísima. De hecho, yo es algo por lo que siempre he abogado, es decir, el término fofisano es incoherente en sí mismo. Una persona que es fofa no puede estar sana. Es decir, a nivel de parámetros sanguíneos y todo lo que quieras, vale. Una persona fofa quiere decir que no tiene un buen tono muscular y que tiene un porcentaje de grasa demasiado elevado a lo que se recomienda o lo que es saludable. Entonces, lo que deberíamos de ir, o la dirección que deberíamos de conseguir es que fuésemos todos fuertisanos en vez de fofisanos. Tenemos que ser fuertisanos, porque una persona fuertisana es así que tiene un tono muscular más o menos adecuado, que no quiero decir que te pongas supermazas, pero que tengas un tono muscular adecuado y el porcentaje de grasa que esté por debajo de los niveles adecuados. Pero sí, el tema, tenemos que hacer una comunidad de fuertisanos y dejar los fofisanos, que no existen realmente los fofisanos, ¿vale? Pero sí, es verdad que es como que la gente solo lo asocia a lo estético y hay mucho más allá aparte de solo la estética. Que la estética es importante, al final no te tienes por qué aceptar. Cuando hay algo en ti que puedes cambiar, la aceptación tampoco te va a librar de la frustración. Cuando hay algo que no puedes cambiar, la aceptación sí que te va a liberar de la frustración, pero cuando hay algo que en ti que no te gusta y que puedes cambiar, no lo aceptes, cámbialo. Es que hay mucha gente que el tema de todo lo que surgió, ¿no? Hace mucho tiempo con el tema de la gordofobia, que eh, es totalmente respetable al final, que nadie tiene que pasarse ni ser irrespetuoso con las personas que tienen un exceso de peso, pero tampoco hay que aceptar como normal el exceso de peso. Hay que intentar orientar a esas personas hacia a un entorno más saludable, y no por estética, sino por salud. Entonces, cuando la persona acepta que tiene un sobrepeso de grado 2, incluso una obesidad, y lo aceptan sin más, es un problema. Es un problema de salud pública y de salud para él y para su familia. Entonces, tiene que ponerse manos a la obra. El otro día veía un documental que se titula La verdad de Ozempic, bueno, por ahí. Y me dio mucha rabia, porque desde luego el documental no es la verdad del Ozempic, es solo la verdad Es buena del sensacionalista el Ozempic. documental. Parece como que quiere ser un documental abierto, que exponga todas las opiniones y como que sea imparcial y presentar los datos a favor, en contra, la eficacia y también los efectos adversos, pero no es cierto. O sea, es un documental tremendamente positivo, optimista a muerte, donde sale hasta el médico, hasta el doctor este que está petado, Es un americano lavado, doctor. un lavado de cara, ¿no? De los Ozempic. Es un lavado de cara. Sale el Ya. doctor Michael Israeli diciendo que él también que es un culturista que está mazadísimo, y no sé ni cómo se puede tener tanto músculo, y dice que se lo inyecta. Bueno, y sale una persona, una mujer obesa, obesa, obesa. O sea, un tipo de obesidad de los que se ven mucho en Estados Unidos, ¿no? Una obesidad tipo 2. Y es probablemente la única en todo el documental con a la que me creí. Es decir, la única a la que hubiera dicho, con esta persona me voy a tomar un café a hablar porque merece la pena Sí, la y me única la creo persona y le real de agradezco verdad. que esté esta persona porque independientemente de que creo que, o sea, me gustaría también conocer su historia, ¿no? Y por qué se niega tanto a... Ella es como que es una humorista americana y está... Y ella dice, es que no, que se lo pinchen otros, yo no me lo voy a pinchar, yo estoy bien así. Independientemente de que podemos hablar mucho de eso, pero es Sí, como que es la única
que por lo menos como que rechazaba todo este exceso de optimismo que había en torno al fármaco, ¿no? Y que todo el mundo ahora parece que como hay un fármaco, pues puede estar delgado porque es fácil y se estaba ignorando en el documental todo el, bueno, todos los efectos a largo plazo que tiene Puede y tener, la dependencia que te genera y que esto no nos está generando necesariamente un mundo más libre, sino más que dependiente, realmente en puede ser que concreto de la industria. no te esté ayudando a cambiar de hábitos, ¿no? Lo que estábamos hablando, no te está ayudando a cambiar el cómo eres tú como persona y qué hábitos tienes integrados. Te está poniendo un parche temporal Eso es. que tú lo puedes aprovechar. Y si alguien te guía para introducir cambios que de otra manera te costaban mucho más introducir, podría ser una vía por la que seguir, ¿no? Para casos muy excepcionales o casos muy concretos. Pero claro, mal utilizado es un parche y que te genera una dependencia, que lo que decías, que tú como farmacéutico, a largo plazo, ¿qué estudios se han hecho también de dependencia del Ozempic y a nivel psicológico? No, no sé qué estudios hay o qué efectos secundarios puede Hormonal, tener. todo el mapa metabólico, lo complejo que es, tú lo sabes. El otro Claro, es día que al me final, hablabas de la insulina, ¿no? De por qué también es importante crear músculo. Porque te hace sensible a la insulina, o sea, a la azúcar, te hace capta glucosa, es decir, ese claro, azúcar sin necesidad de incrementar la insulina, que en un proceso de pérdida de peso eso es fundamental. clave. Al final tener masa muscular hace que tu cuerpo no necesita segregar tanta insulina para movilizar o para retirar esa glucosa después de una comida. Y sobre todo si ese músculo está activo. Por eso es muy importante a veces entrenar antes de las comidas ricas en carbohidratos. Porque movilizas esa glucosa que tú has comido o que tú vas a comer, la va a captar tu músculo sin necesidad de que tú liberes tanta insulina. Y por lo tanto disminuye la resistencia a la insulina, mejora todo el proceso metabólico, disminuye lo que es el proceso de acumulación de grasa y favorece o sigue manteniendo lo que es la movilización de grasa para quemarla, es decir, para perder grasa. Entonces, las personas que están intentando perder grasa, tener la glucemia regulada y unas comidas coherentes con esos picos de glucosa y bien estructurada, puede optimizar mucho el proceso de pérdida de grasa. No es esencial, porque tú puedes seguir perdiendo grasa sin tener en cuenta estos puntos ya de perfeccionamiento, pero sí que es verdad que puede ayudar mucho a tolerar sobre todo, pues eso, un proceso de pérdida de grasa y cuanto más masa muscular tengas, mejor respuesta metabólica vas a tener para todas las comidas y sobre todo para los carbohidratos. El papel de la fuerza y el cardio, ¿qué papel juega cada uno? Fuerza y cardio. Uf, Yo sé que tú para mí, entrenas mucho fuerza, pero hay sí, mucha gente que te viene, muchos hombres que me dicen, oye, yo ya en general salgo a correr un poco, voy a nadar, y me dicen, ¿me puedes hacer un plan de entrenamiento que tenga en cuenta todo eso? Sí, claro que sí, guay, todo lo que sea moverte y que te guste, adelante, eso hay que potenciarlo. Pero, ¿cómo le explicas a un hombre que quiere perder peso cuál es el papel de cada uno, tanto de la fuerza como el lo cardio? primero, volver a recalcarle que lo que quiere perder es grasa, no peso. Entonces, cuando ya le explicas que lo que quiere perder es grasa, lo más importante tiene que ser el entrenamiento de fuerza. El cardio va a ser un complemento que para mí lo ideal sería si pudieses entrenar de 3 a 4 días fuerza y podrías hacer incluso 2 de cardio, siempre que el cardio no interfiera en el rendimiento que vas a hacer en los entrenamientos de fuerza. Es decir, tú puedes meter todo el cardio que quieras, siempre que los entrenamientos de fuerza no se vean mermados por ese entrenamiento de cardio. Pero para mí principal, el entrenamiento de fuerza para perder grasa. Por la respuesta metabólica que va a tener a nivel de insulina y, y- y procesamiento de la comida y de los macronutrientes. Y porque realmente sí que es verdad que tú con un entrenamiento aeróbico o de cardio vas a quemar más calorías por parámetro de tiempo, por hora. Pero claro, el impacto que va a tener a nivel metabólico no va a ser el mismo, no vas a ganar masa muscular como con un entrenamiento de fuerza. La masa muscular te va a generar un aumento del metabolismo basal y lo que hemos dicho, mucho mejor procesamiento y gestión de los macronutrientes después de las comidas. Entonces va a ser un entorno mucho más favorable para perder grasa. El cardio está bien para complementarlo, incluso los entrenamientos concurrentes que se llaman, ¿no? Que es entrenamiento de fuerza seguido de un entrenamiento Ujú. de cardio ligero, optimizas mucho más el proceso. Pero siempre tiene que ser prioritario el entrenamiento de fuerza para un proceso de pérdida de grasa. Si hablamos de salud, los dos estarían a la par, aunque siempre va a ser mucho mejor si tienes que elegir darle más prioridad al entrenamiento de fuerza, por lo que se está viendo a largo plazo, porque el músculo es el mayor seguro de vida que tenemos. Y un hombre que te viene a perder peso y hace ya CrossFit o Hyrox, ¿crees que eso es una buena estrategia para perder peso? Como entrenamiento, Como entrenamiento. sí, sí, porque el entrenamiento, a ver,
Sí que es verdad que estás mezclando ya varias vías glucolíticas, ¿no? Porque es un entrenamiento de fuerza, pero con altas repeticiones o encadenando muchos ejercicios y por lo tanto nunca vas a poder tirar a los rangos de repeticiones máximas, por así decirlo, ¿no? De fuerza, pero sí que vas a conseguir un buen tono muscular, una buena hipertrofia muscular. Y si realmente es el ejercicio que a ti te gusta y el que disfrutas, adelante. Otra cosa es que si yo te tuviese que elegir a una persona, lo tuviese que decir a una persona, ¿qué es más óptimo para perder grasa? Un entrenamiento de fuerza puro o hacer un Aerox y no le gusta a ninguno de los dos entrenamientos, yo le diría que se fuese a las pesas porque es mucho más probable que no se lesione, que pueda rendir durante más tiempo en el entrenamiento y que se habitúe a generar más adherencia. Sí que es verdad que lo otro es más motivante, puede ser más motivante, pero depende del Sí, el perfil hecho de de que cada sea una persona. clase Claro, el hecho de que vayas con ayuda otras también. personas y que te retes a ti mismo te puede ayudar. Pero lo más importante del entrenamiento es que lo disfrutes. ¿Y se puede lograr un cuerpo atlético sin obsesionarte? Se puede, pero ¿qué pasa? Que cuando vas consiguiendo buenos resultados y cada vez te ves mejor, es imposible que no te obsesiones un poquito en seguir queriendo perfeccionar tu cuerpo, tu fuerza, tu rendimiento. Al final, yo creo que muy pocas personas dicen, "Buah, he llegado hasta aquí y aquí me mantengo". Porque en el cuerpo no funciona así muchas veces el cuerpo. En un cuerpo, o estás perdiendo músculo o estás ganando músculo. Manteniendo es muy difícil. O sea, mantener es muy difícil. Tú vas a tener periodos donde pierdes, luego ganas, luego pierdes, luego ganas, pero el que va al gimnasio a mantener está perdiendo músculo. Tú vas al gimnasio a ganar músculo. O sea, mantenimiento, yo por ejemplo, a mí me cuesta, yo tengo una dosis mínima efectiva de entrenamiento, que es la mínima dosis en la que yo tengo que entrenar para no entrar en sarcopenia o perder un poquito de músculo, ¿no? Pero tú tienes que ir a entrenar a ganar músculo, ir a mantener, no vas a entrenar ni con la intensidad que necesitas, ni vas a rendir. Entonces, un entrenamiento de mantenimiento no existe. Existe un plan de mantenimiento donde tú entrenas para ganar músculo, tienes un déficit calórico, unas calorías de mantenimiento y por lo tanto no vas a ganar muchísima masa muscular. Pero tú tienes que entrenar como para ganar masa muscular. Porque es muy complicado mantener la masa muscular sin perderla. ¿Ahora mismo sabes cuánta masa muscular tienes? Hay que restarle el 12-13% al peso corporal la masa ósea y ya está. Y prácticamente tienes la masa magra. Hace mucho tiempo que no me lo calculo, antes sí que me lo calculaba, pero ahora mismo tampoco lo veo fundamental porque para mí el parámetro principal es el porcentaje de grasa, que se A eso mantenga a voy. raya y ya ¿No te está. parece fundamental? O sea, no lo consideras una métrica, por ejemplo, para ti. Ya sé que tu proceso, tu objetivo no es pérdida de peso, pero no te Antes, serviría de algo, no te serviría de ayuda, no. cuando No. yo estaba progresando, sobre todo al principio, sí que yo me medía la masa muscular, pero no de forma directa, sino indirectamente con los perímetros. Al final a mí me interesaban los perímetros, el perímetro del pecho, el perímetro del brazo, el perímetro del muslo, y yo iba viendo la progresión. Luego sí que es verdad que existen las tablas para ver el somatotipo y para ver un poco cómo evolucionaba, pero hace mucho tiempo que ya no me meto en tanto detalle porque eso al final es un detalle tan específico que es simplemente para deportistas o para deportistas de alto rendimiento sí que tiene sentido, pero una persona que quiere perder peso lo veo como una métrica más con la que obsesionarse. No, por supuesto. No, te lo decía en tu caso, que tu caso no Sí, es perder peso. Hace un tiempo me leí el libro de Marcos Vázquez que sacó sobre entrenamiento con kettlebell. Y él en el libro, si no recuerdo mal, hablaba mucho de que llevaba muchos años detrás de un tipo de entrenamiento que le diera este tipo de físico como el de las esculturas que él veía en los museos, ¿no? De los griegos, romanos, y que él, después de en un proceso de descubrimiento, ¿no? Para crear fitness revolucionario, que había probado muchos tipos de entrenamiento diferentes, se había dado cuenta que realmente él hablaba de un tipo de entrenamiento, que es un entrenamiento más, yo creo que se refería a máquinas o de gimnasio, que no era el entrenamiento con el que más resultados o mejores resultados había logrado. Y él claro, decía que es posible esculpir tu cuerpo, como el de esas esculturas, con un entrenamiento más funcional. focalizado en kettlebells. Sí, o funcional. Él hablaba efectivamente dentro del contexto de un entrenamiento funcional. Es decir, kettlebell Sí, con dentro patrones de de... movimiento que tú puedas luego trasladar a tu día a día, ¿no? Por así decirlo. Creo que eso ¿Eso es cómo lo un, ves?
yo lo veo un buen punto de partida para hacer un entrenamiento si tú quieres ganar salud, quieres ganar movilidad. Sí que es verdad que es más costoso de iniciarse en ese tipo de entrenamiento porque necesitas mejorar un poquito más la técnica, vas más poco a poco. Entonces, al principio, las personas que están iniciándose en la pérdida de grasa, es mucho más fácil pautar un entrenamiento al gimnasio con máquinas, con pesas, con movimientos más guiados, menos lesivos, porque es más fácil que vayan cogiendo tono muscular y vayan habituando tendones, ligamentos y demás que esas personas igual no tienen habituados al ejercicio que empezar directamente con kettlebells a hacer movimientos o patrones de movimiento más complejos. Pero lo veo un entrenamiento muy interesante, sobre todo si lo que conseguimos, si lo que queremos es salud articular, salud física, movilidad y al final también un cuerpo Potencia. estético. Hay Potencia. potencia también. Pero yo lo que te quería decir es, o sea, yo lo que quería escucharte es que hables de si realmente crees que es el único tipo de ejercicio funcional que te va a ayudar a esculpir tu cuerpo. ¿Tú te has puesto así haciendo kettlebells únicamente? No, yo he entrenado siempre en gimnasios y ¿Eso en qué casa. significa? Máquinas. Claro, máquinas Mancuer... pesas, pesos man- libres. Pesos libres y con patrones de movimiento muy orientados a la hipertrofia muscular. Entonces, lo más eficiente para hipertrofia del músculo, al final son las pesas y las máquinas. Y sí que es verdad que los otros tipos de ejercicio más funcionales con kettlebells y lo que aboca un poco Marcos Vázquez son patrones de movimiento que te van a dar mucha salud articular, te van a dar un cuerpo mucho más funcional, pero a nivel estético o a nivel de hipertrofia muscular vas a conseguir más hipertrofia muscular con ejercicios orientados a ello. Que esos ejercicios no son orientados a la hipertrofia muscular, son ejercicios orientados a maximizar la funcionalidad muscular. Entonces sí, como derivado de mejorar la función muscular, vas a conseguir hipertrofiar el músculo, pero no es el fin en sí mismo. Que eso es un fin igual más interesante, el de la función muscular, vale, pero las personas ahora mismo lo que le interesa es perder grasa y conseguir hipertrofiar el músculo porque consigues ganar más masa muscular. Entonces es mucho más eficiente entrenar en máquinas con pesos libres que con kettlebells a nivel de querer hipertrofiar el músculo. Sí, pero hay mucha gente que no tiene el hábito de entrenar fuerza y que eso le cuesta muchísimo. O sea, decirle métete a un gimnasio y métete de peso muerto con barra tres Es otra series opción. de Puedes empezar más con repeticiones, las kettlebells. sobrecarga Perfecto. progresiva, aunque sea lo más eficiente y estoy totalmente de acuerdo contigo, es difícil al principio generar ese hábito. Te tiene que Le gustar tienes, claro, igual tiene que empezar con alguna kettlebell en casa, una banda o con gomas. elástica y un par de Claro, mancuernas, eso, gomas, dos mancuernas y una kettlebell, ¿verdad? claro. Y entre Yo ahora eso y el mismo, yo HIIT, ahora los días que has en dicho casa tú antes, entreno con gomas y con alguna mancuerna que tengo, pero principalmente con gomas o con el peso corporal. Y puedes entrenar y puedes progresar mucho y puedes progresar muy bien. Pero sí que es verdad que yo, que estoy muy acostumbrado a ir al gimnasio, lo más eficiente es el entrenamiento del gimnasio. Pero no quiere decir que una persona que empiece con gomas, incluso sin material, en casa, simplemente con su peso corporal, no vaya a notar progresión. Claro que va a progresar. Pero llegará un punto sí, claro. en el que igual te interesa meter también sesiones de gimnasio para apoyar con un poquito más de hipertrofia a esos entrenamientos que haces funcionales. Entonces yo lo veo muy bien compaginando las dos cosas. No centrarte solo en un tipo de entrenamiento, que lo ideal, lo que Marcos Vázquez muchas veces aboga es por un entrenamiento totalmente diverso. Es decir, tienes que saber correr, tienes que tener flexibilidad, tienes que tener movilidad, tienes que tener entrenamiento funcional, también hace muchos ejercicios de fuerza pura. Entonces él aboga por tener, por expresar el máximo rendimiento muscular en todas sus facetas. Que sea lo ideal. No todo el mundo tenemos tanto tiempo como para dedicarnos a hacer todo ese tipo de entrenamientos. Entonces, optimiza. Ahora, principalmente para la pérdida de peso, hay que optimizar y ser eficiente. Si solo tienes 3 horas a la semana para entrenar, no le puedes decir que haga, pues haz un entrenamiento funcional, sal un día a correr y un día en el gimnasio a hacer fuerza. Se te queda corto. Entonces yo optimizo. Yo optimizo. Tienes 3 días a la semana, intenta hacer los tres de fuerza y uno de los dos metes un hit y otro de los dos metes un cardio ligero después del entrenamiento y optimizamos el proceso de pérdida de grasa. Si tienes más tiempo, ya se puede estudiar. Sí, pero yo estoy seguro de que tú puedes programar un ejercicio incluso para una persona que quiere hacer hipertrofia y no solamente, o no quiere hacer pérdida de peso, o mejor dicho, como decimos, pérdida de grasa. Y puedes hablar de frecuencias, de cuántas veces se ha ejercitado ese grupo muscular por semana, repeticiones, pesos. Sin duda, creo que tienes la habilidad de hacerlo y los conocimientos. Pero siento que muchas veces muchos hombres que nos vienen y que no tienen ese hábito de fuerza y que no se han apuntado a un gimnasio y que les resulta súper hostil el En casa. gimnasio,
en casa con su Sí, peso. hay que empezar en un escalón más sencillo, Claro, sencillamente. O sea, ya llegaremos ahí, sería lo deseable llegar ahí, pero hasta llegar ahí hay mucho que podemos hacer previamente y mucho. creo que, claro, crear el hábito empieza por pequeños ejercicios en casa bien dirigidos que sean eficaces y que te quiten ese miedo a no saber cómo entrenar, ¿no? Que tiene Claro. muchos... Sobre todo entrenar con más gente alrededor, que igual están a otro nivel o no sabes qué tiempo llevan entrenando y muchas veces la gente se compara. Pero yo muchas veces cuando me viene algún cliente que no sabe si va a poder entrenar, digo, vale, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a comprometerte la semana para entrenar? Son 15 minutos al día. 15 minutos al día no vas a ir al gimnasio, vas a entrenar en casa. Entrenas en casa, hay rutinas para hacer en casa, como la que hemos comentado, a partir de flexiones de fondos en sillas, sin material, con gomas elásticas que cuestan 5 o 6 euros en Amazon. Entonces se puede entrenar de muchas maneras. Y lo que decías, lo importante es empezar y adaptarlo a las circunstancias de cada uno. Y no todo el mundo tiene la fuerza de voluntad o la opción de irse a un gimnasio para empezar a perder grasa, pero puede entrenar perfectamente en casa. De hecho, yo ahora entreno más en casa que en el gimnasio, aunque me gustaría ir más al gimnasio, pero tengo que entrenar más en casa. Pero Sí, sí, pero se son por puede. tus circunstancias, pero alguien que no tenga creado ese hábito y no sepa Entrenamiento en entrenar, no casa. conozca la técnica, no se haya visto a sí mismo entrenando muchas veces ya, es cierto que ir al gimnasio es mucha fricción. Mucha fricción por todo lo que estamos diciendo, por la inseguridad, por el no saber, por ver muchas máquinas que no has visto en tu vida y que no sabes cómo se usan, porque encima, desgraciadamente, esto es muy de hombres, te dan muchos consejos muchas veces gente que no sabe y te están diciendo cómo hacer la técnica y dicen, pero esto porque... Y luego es ir, volver, pierdes mucho tiempo, en fin, sí, yo creo que... Pero bueno, ya hablaremos más del acompañamiento la próxima vez que hablemos, porque ya te he quitado una hora de tu tiempo siendo padre y me siento muy mal. Estoy escuchando a Martín de fondo, o sea que Vale, pues nada, te está reclamando. Como me quedan como la mitad de temas que quería sacar hoy contigo y me apetece mucho cubrirlos, si te parece, hacemos una parte 2 y dejamos perfecto. esto como la parte uno, que creo que hemos cubierto bastante en esta hora. Solo una última pregunta, ¿tienes barra de dominadas en casa? Tengo barra de dominadas, tengo TRX Ah, muy bien. y largo más. Y con eso se puede entrenar prácticamente de todo. ¿Y, y tu mujer no te echa la bronca porque la cuelgas de una puerta? ¿No No, es estás que rompiendo las puertas de tu casa? vivo en un primero y tengo terracita interior, entonces la tengo fuera. No marco las puertas. Pero en mi casa, cuando vivía con mi madre en aquellos tiempos, cuando empecé a entrenar, tenía barra de dominadas colgada en los marcos, para empezar. Sí, eso es conflictivo en el hogar, pero está claro que, bueno, mucho mejor lo tuyo, claro. Tener, es verdad, ya me acabo de acordar de la foto que me enviaste. Bueno, qué maravilla. ¿Quién pudiera, Sí, Dani? yo tengo Vale. esa suerte de tener esa terracita, por lo menos. Oye, muchísimas gracias. Creo que hemos hablado mucho de este viaje para un hombre que quiere perder peso, que tiene poco tiempo y que no quiere dietas estrictas. Quedan bastantes cosas por hablar. Queda hablar del acompañamiento, de nuestro papel a día de hoy, incluso para cómo podemos ayudar incluso con la inteligencia artificial presente y algunas cosas más que me han quedado en el tintero que me gustaría preguntarte para dar más recursos a la gente que quiera perder peso, los Perfecto. hombres. Un placer, Alfredo, como siempre. Y nada, cuando quieras, hacemos la parte 2 y concretamos y vamos perfeccionando el camino que tienen que seguir y dando los tips necesarios. Exacto, ese camino que no es perfecto, que es imperfecto y que aún así, pues con paciencia y tal, pues se saca adelante. Muchísimas Exacto. gracias, Dani. Nos vemos en la parte 2. Buenas tardes, Alfredo. Chao, chao.